Durante más de 3 décadas, Teo González ha sido sinónimo de alegría. Con su característico bigote y su risa contagiosa, el comediante mexicano se ganó el título de El comediante de la cola de caballo. Y con él, el cariño de millones de espectadores que crecieron escuchando sus chistes blancos y su estilo inconfundible. Sin embargo, detrás de esa sonrisa eterna y de los aplausos, se escondía un hombre que por años cargó con un peso que muy pocos conocían. Una historia personal marcada por la soledad, la enfermedad y la búsqueda constante de aceptación. Nacido en León, Guanajuato, en una familia humilde, Teo aprendió desde joven a reír para sobrevivir. Su infancia no fue fácil. Su padre, de carácter estricto, le enseñó el valor del trabajo, mientras su madre era su refugio emocional. Pero el pequeño Teodoro, como lo llamaban entonces, descubrió pronto que hacer reír a los demás era su escudo. Lo que empezó como una manera de distraer a sus compañeros de escuela, terminó convirtiéndose en su salvación y en el camino hacia una carrera que nadie, ni siquiera él, habría imaginado. Antes de ser comediante, Teo soñaba con ser futbolista. De hecho, jugó profesionalmente como portero del Club León, donde comenzó a destacar por su carácter alegre dentro del vestuario. Pero una lesión en la pierna truncó su carrera deportiva. Ese fue el primer gran golpe de su vida, una herida que lo llevó a reinventarse. Mientras muchos habrían abandonado, Teo decidió buscar otra forma de conectar con la gente, y fue ahí donde el humor lo salvó de la tristeza. Con el tiempo, su talento natural para contar historias cómicas lo llevó a los escenarios, y poco a poco su nombre empezó a brillar en los programas de televisión y en los palenques del país. Sin embargo, lo que el público no sabía era que, tras bambalinas, el comediante batallaba con una profunda sensación de vacío. Hacer reír es fácil cuando estás bien, confesó años después en una entrevista. Lo difícil es subirte al escenario cuando por dentro estás roto. La fama le trajo aplausos, pero también presión. El público esperaba siempre al Teo alegre, espontáneo y divertido, sin imaginar que detrás de esa imagen se escondía un hombre cansado. Hubo noches en que regresaba solo a su habitación de hotel, mirando su reflejo en el espejo y preguntándose si valía la pena seguir fingiendo felicidad. Fue entonces cuando comenzó a escribir un diario, un espacio íntimo en el que plasmaba sus pensamientos más oscuros. Ese cuaderno, guardado por años, contenía el secreto que ahora, a los 65 años, decidió revelar al mundo. Yo no solo hacía reír, dice Teo, también aprendí a esconder mis lágrimas detrás del humor. Ese fue el punto de partida de su confesión más dura y honesta, una que cambiaría para siempre la forma en que sus seguidores lo veían. Pero antes de llegar a ese momento, es necesario entender cómo un hombre que parecía tenerlo todo, terminó enfrentando una de las batallas más difíciles de su vida, la de su propia salud. La vida de Teo González dio un giro inesperado una mañana cualquiera. Había terminado una serie de presentaciones en Guadalajara y se preparaba para su próximo espectáculo en Monterrey. Sin embargo, mientras se vestía, sintió un dolor punzante en el pecho que lo dejó sin aliento. Pensé que era cansancio o estrés, recordaría después, porque llevaba semanas sin dormir bien. Lo que en un principio parecía un simple malestar, terminó siendo una señal de alarma que no podía ignorar. Su corazón le estaba pidiendo ayuda. Durante años, Teo había ignorado los síntomas. Su agenda estaba llena, los compromisos se acumulaban, y las giras se volvían cada vez más largas. No había tiempo para parar. Como muchos artistas, se acostumbró a vivir con el cuerpo agotado y el alma vacía, pero siempre con una sonrisa frente al público. Uno piensa que la gente te quiere por lo que haces y no por lo que eres, confesó. Por eso sigues, aunque por dentro te estés derrumbando. El diagnóstico llegó de golpe. Problemas cardíacos severos. Los médicos le advirtieron que debía cambiar su estilo de vida de inmediato, o las consecuencias serían fatales. Teo, incrédulo, escuchaba las palabras del cardiólogo mientras su mente se llenaba de recuerdos.
los escenarios, las luces, los aplausos. Todo aquello podía terminar de un día para otro. Fue como si alguien me quitara el suelo. Pensé, ¿y si ya no vuelvo a te hacer reír? ¿Quién soy sin eso? La noticia se mantuvo en secreto durante meses. Ni siquiera sus compañeros de profesión sabían la magnitud de su enfermedad. En privado, comenzó un tratamiento médico riguroso y un proceso de introspección que lo obligó a mirar atrás. Empezó a replantearse la vida entera. Por primera vez en años, Teo tuvo que detenerse y escuchar su propio silencio. Un silencio que, aunque aterrador, le permitió reencontrarse con el hombre que había dejado olvidado detrás del personaje. En ese tiempo de reposo, el comediante comprendió que su cuerpo le estaba hablando desde hacía mucho. Mi corazón me estaba pidiendo que lo escuchara, pero yo solo escuchaba los aplausos. Confesó en una entrevista televisiva tiempo después. Fue en ese momento cuando decidió no solo cuidarse físicamente, sino también sanar emocionalmente. Detrás del humorista incansable había un ser humano que necesitaba perdonarse por haberse exigido tanto. Durante su recuperación, Teo se mantuvo alejado de los escenarios. Muchos fans comenzaron a preocuparse por su ausencia, y las redes sociales se llenaron de rumores. Algunos decían que estaba retirado, otros que se encontraba en un hospital grave. Pero en realidad, Teo había encontrado refugio en la soledad de su hogar, rodeado de sus seres más cercanos. Allí, entre medicamentos y recuerdos, redescubrió el valor de las pequeñas cosas, las charlas con su familia, los paseos sin cámaras, las risas sin micrófono. Aprendí que no necesito un escenario para sentirme vivo, confesó más tarde. Esa frase marcó un antes y un después en su vida. Porque por primera vez, Teo se permitió ser simplemente Teo. No el comediante, no la figura pública, sino el hombre de carne y hueso que había estado oculto detrás del personaje. Su recuperación no fue fácil. Los médicos le recomendaron un cambio drástico de hábitos, dieta controlada, caminatas diarias y, sobre todo, menos estrés. Pero lo más difícil no fue dejar los tacos o las desveladas, sino aprender a vivir sin la adrenalina del público. El silencio después del show era lo que más me asustaba, admitió. Cuando bajas del escenario y no hay nadie, ahí te das cuenta de lo solo que puedes llegar a estar. Ese vacío fue, paradójicamente, lo que lo impulsó a volver a escribir. Retomó su viejo cuaderno, aquel donde años atrás había plasmado sus pensamientos más profundos, y comenzó a convertir sus vivencias en reflexiones. Lo que nació como una terapia personal, terminó transformándose en un proyecto que hoy define como el más sincero de su carrera: contar la verdad detrás del personaje. A lo largo de los meses, Teo aprendió a reconciliarse con su pasado, a valorar cada aplauso como un regalo y no como una obligación. Su corazón, aunque frágil, se convirtió en su mayor maestro. La vida me dio una segunda oportunidad, dijo. Y esta vez no pienso desperdiciarla fingiendo que todo está bien. Con el paso del tiempo, su salud mejoró y con ella, su ánimo. Volvió a subir al escenario, pero con una nueva perspectiva. No para impresionar, sino para compartir. Ya no era el comediante que buscaba esconder su dolor tras los chistes, sino un hombre dispuesto a reírse de la vida, incluso de sus propias caídas. Sin embargo, lo que el público no sabía era que Teo todavía guardaba un secreto más profundo. Algo que había llevado en silencio durante años y que, según él mismo, era más pesado que cualquier enfermedad. Un secreto que tenía que ver con su pasado, con la razón por la que eligió la comedia como refugio, y que finalmente, a los 65 años, decidió contar al mundo. Por primera vez no tengo miedo de que la gente me vea como soy, dijo antes de su esperada revelación. Lo que vendría después no solo conmovería a sus fans, sino que cambiaría para siempre la manera en que el público vería a uno de los comediantes más queridos de México. Durante años, los fanáticos de Teo González lo vieron como un símbolo de alegría,
un hombre incapaz de derrumbarse. Su comedia limpia, su forma amable de hacer reír sin vulgaridad y su humildad frente al público lo convirtieron en un referente del humor mexicano. Sin embargo, pocos imaginaban que detrás de cada carcajada había una herida que nunca cerró del todo. A los 65 años, Teo decidió romper el silencio y revelar lo que por mucho tiempo guardó como su mayor secreto, la depresión que lo acompañó durante gran parte de su carrera. Sí, yo también me rompí. Comenzó diciendo en una entrevista televisiva que conmovió al país entero. Aprendí a reír para no llorar, y por años fingí que todo estaba bien. Pero había noches en las que, después del aplauso, solo quería desaparecer. Sus palabras, cargadas de verdad y vulnerabilidad, sorprendieron incluso a sus más cercanos. Nadie podía imaginar que el hombre que hacía reír a millones había estado luchando, en silencio, contra sus propios demonios. El comediante explicó que la depresión comenzó tras el final de su carrera como futbolista, cuando la lesión que lo alejó de las canchas lo dejó sin rumbo. Aquel joven lleno de sueños y energía tuvo que reinventarse de la noche a la mañana. Yo pensaba que sin el fútbol no valía nada. Cuando empecé a hacer comedia, fue más por necesidad que por vocación. Necesitaba llenar ese vacío, sentirme útil otra vez, confesó. Lo que comenzó como un refugio, terminó convirtiéndose en una adicción. La necesidad constante de ser querido, de hacer reír, de no sentirse invisible. Con el paso de los años, el éxito le dio todo lo que parecía haber perdido: reconocimiento, cariño y estabilidad económica. Pero internamente seguía luchando. Era como si viviera dos vidas, la que todos veían y la que nadie conocía. En la primera era el payaso, el que nunca se quejaba. En la segunda era solo Teodoro, un hombre cansado, con miedo, con dudas. El punto más crítico llegó cuando, tras un show en Los Ángeles, sufrió una crisis de ansiedad tan fuerte que tuvo que ser hospitalizado. Los médicos le explicaron que no solo estaba lidiando con estrés físico, sino también con un agotamiento emocional profundo. Fue entonces cuando comprendió que debía pedir ayuda. No era debilidad, dijo con firmeza, era humanidad. Durante meses asistió a terapia psicológica, algo que en su momento le avergonzaba reconocer. En el medio artístico, mostrar fragilidad se confunde con fracaso, explicó. Pero entendí que la verdadera valentía está en admitir que necesitas ayuda. Fue a través de ese proceso de sanación que Teo empezó a escribir su verdad y a entender el origen de su tristeza. Su secreto no era solo la depresión. Había algo más detrás. Una infancia marcada por la inseguridad y la falta de amor propio. Aunque siempre habló con cariño de su familia, Teo reconoció que de niño se sintió muchas veces invisible. Mis padres hacían lo que podían, pero no sabían cómo demostrar cariño. Yo aprendí a buscar aprobación en los demás. Cuando el público me aplaudía, sentía que valía algo. Esa herida emocional fue la que lo acompañó toda la vida, disfrazada de risas y aplausos. Cuando finalmente decidió hablar públicamente sobre su salud mental, Teo recibió una avalancha de apoyo. Miles de mensajes llegaron a sus redes sociales, de personas agradecidas por su sinceridad. Gracias por decirlo, escribían muchos. Nos diste permiso de no fingir más. En ese momento, el comediante entendió que su confesión tenía un propósito más grande: ayudar a otros a reconocer su dolor sin vergüenza. Durante años pensé que tenía que ser fuerte, que no podía mostrarme débil porque decepcionaría al público, explicó. Pero me equivoqué. Mostrar mi verdad me hizo más fuerte que nunca. Ese nuevo Teo, más humano, más consciente, se convirtió en un portavoz inesperado sobre la importancia de cuidar la salud emocional. Comenzó a incluir en sus presentaciones mensajes inspiradores sobre la vida, el valor de las emociones y la necesidad de pedir ayuda. Ya no era solo un comediante, sino un narrador de esperanza. Cada lágrima que oculté en el pasado hoy se convierte en una historia que puede ayudar a alguien más, dijo emocionado. Aquel secreto que lo atormentó durante tanto tiempo
se transformó en su mayor acto de valentía. Ya no se trataba de esconder el dolor, sino de transformarlo en algo útil, en una lección para otros. Aprendí que el humor no es lo contrario del dolor, explicó, sino su compañero. Reír es una manera de resistir, pero también de sanar. Sin embargo, su confesión no solo fue una liberación personal, también provocó una profunda reflexión en el mundo del espectáculo. Muchos colegas comenzaron a hablar abiertamente de sus propias luchas internas, inspirados por su sinceridad. Teo había abierto una puerta que durante años permaneció cerrada en el ambiente artístico, la del alma. Tras su valiente confesión, Teo González experimentó una transformación profunda, no solo como artista, sino como ser humano. Aquella entrevista, en la que se desnudó emocionalmente frente al país, se convirtió en un punto de inflexión. Fue como quitarme una mochila que llevaba cargando toda la vida, diría después. Desde entonces, su manera de ver el mundo cambió por completo. El comediante, que antes vivía pendiente de los aplausos y de llenar auditorios, comenzó a valorar los silencios, los espacios tranquilos y los encuentros sencillos con la gente. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no está en la fama, sino en la paz interior. Aprendí que no necesito la aprobación de millones, sino el cariño sincero de unos pocos, dijo en una charla motivacional que ofreció meses después de su recuperación. Teo decidió tomarse un tiempo para viajar y reconectarse con sus raíces. Volvió a León, su ciudad natal, y visitó los lugares donde creció. Caminó por las calles donde jugaba de niño. Se detuvo frente a la vieja cancha donde alguna vez soñó con ser portero profesional y comprendió cuánto había cambiado. Regresar aquí fue mirarme en el espejo del pasado, confesó. Entendí que, a pesar de todo, no me he perdido. Solo me había olvidado de quién era. Durante esa etapa de introspección, Teo también comenzó a involucrarse en causas sociales. Empezó a dar charlas en hospitales, escuelas y centros comunitarios, compartiendo su historia con aquellos que atravesaban momentos difíciles. Su mensaje era claro. El dolor no te define. Lo que haces con él, sí. Muchos encontraron en sus palabras un consuelo genuino, una fuerza que solo alguien que ha conocido la oscuridad puede transmitir. Sus shows también cambiaron. Ya no se trataba solo de chistes, ahora eran experiencias llenas de humanidad. Entre risas, Teo hablaba de la importancia de cuidar el alma, de abrazar la vulnerabilidad, de aprender a reírse incluso de los días grises. El público lo percibió. Sus presentaciones comenzaron a tener un tono más íntimo, más real, más emocional. La gente ya no iba solo a reír, iba a sanar con él. Yo antes creía que mi misión era hacer olvidar los problemas. Hoy entiendo que mi misión es ayudar a enfrentarlos con una sonrisa, decía con humildad. Esa nueva filosofía marcó el rumbo de su madurez artística. Ya no buscaba ser el más gracioso, sino el más honesto. Pero el cambio más notable fue en su relación con el público. Aquellos fans que durante años lo vieron como un ídolo distante, comenzaron a sentirlo como un amigo cercano. Muchos le escribían cartas contándole sus propias luchas, agradeciéndole por haber roto el tabú del dolor emocional. En una entrevista, Teo confesó que esas muestras de cariño eran su nueva medicina. Cada mensaje que recibo me recuerda por qué sigo aquí. La gente me salvó más de una vez sin saberlo. Con el tiempo, su historia trascendió las fronteras. Varios medios de América Latina comenzaron a difundir su testimonio como ejemplo de resiliencia. Incluso recibió invitaciones para participar en conferencias sobre salud mental y motivación. Teo, con su humildad habitual, aceptó con una sonrisa. Si mi historia puede evitar que alguien más se rinda, entonces todo lo que viví valió la pena, dijo con lágrimas en los ojos. En paralelo, su vida personal también tomó un nuevo rumbo. Después de años de priorizar el trabajo, comenzó a dedicar más tiempo a su familia y a sus amigos. Retomó viejas amistades, se reconcilió con personas del pasado y aprendió a perdonarse por los errores cometidos. Por primera vez,
Entendí que amarme no es egoísmo, sino supervivencia, confesó. Esa transformación interior se reflejó incluso en su aspecto. Se le veía más sereno, más liviano, con una energía distinta. Algunos colegas bromeaban diciendo que Teo rejuveneció 10 años, y en cierto modo era verdad. Había recuperado algo que ni la fama ni el dinero podían darle: la paz. Con el paso del tiempo, decidió convertir su experiencia en un libro autobiográfico. En sus páginas, relató sin filtros su historia, desde los días de gloria en los escenarios hasta las noches más oscuras en soledad. El título fue sencillo pero poderoso: Reír para vivir. En él, Teo plasmó su filosofía renovada y su convicción de que el humor puede ser un acto de amor propio. El lanzamiento fue un éxito. Las presentaciones del libro se llenaron de personas que no solo querían escuchar al comediante, sino al hombre que había aprendido a sanar. En cada evento, Teo repetía la misma frase: todos tenemos una historia que nos duele, pero también la capacidad de reírnos de ella y seguir adelante. Su nueva etapa lo consolidó como mucho más que un comediante. Se convirtió en un símbolo de esperanza. Para muchos, Teo González dejó de ser solo el hombre del bigote y los chistes. Pasó a ser una voz que inspira, que enseña que detrás del dolor siempre puede nacer una nueva vida. Hoy, a los 65 años, Teo González mira atrás con una mezcla de orgullo, asombro y gratitud. El hombre que alguna vez vivió para los aplausos ha aprendido a vivir para sí mismo. Ya no corre tras el éxito, ni teme al silencio. Por fin estoy en paz, confesó en una entrevista reciente. Pasé la mitad de mi vida buscando el amor del público y la otra mitad aprendiendo a amarme yo mismo. Su vida actual es mucho más tranquila. Vive rodeado de naturaleza, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Cada mañana sale a caminar, escucha música o escribe. En su hogar, decorado con recuerdos de su carrera, conserva una pared llena de fotografías con personas que marcaron su camino. Desde sus inicios en el Club León hasta sus primeras giras por América Latina. Cada foto me recuerda que fui feliz, incluso cuando no lo sabía, dice con una sonrisa serena. Aunque ya no realiza giras tan extensas, Teo sigue haciendo presentaciones selectas. Pero ahora lo hace por placer, no por obligación. Sus espectáculos combinan comedia y reflexión, risas y lágrimas, y siempre dejan al público con un mensaje de esperanza. La risa es una medicina que no cura el cuerpo, pero sí sana el alma, suele repetir. Su conexión con la audiencia se ha vuelto más profunda, más humana. No es solo un comediante, es un narrador de la vida misma. En los últimos años, también ha dedicado tiempo a formar nuevas generaciones de humoristas. Imparte talleres en universidades y casas de cultura, donde comparte no solo técnicas de comedia, sino lecciones de vida. Les enseña que el éxito no se mide por los aplausos, sino por la autenticidad. El mejor chiste, les dice, es aquel que nace del corazón. Muchos de sus alumnos lo consideran un mentor, un ejemplo de cómo convertir las caídas en aprendizaje. Fuera del escenario, Teo se ha involucrado activamente en campañas de salud mental. Ha colaborado con fundaciones dedicadas a la prevención del suicidio y al acompañamiento emocional. Su historia se ha convertido en una herramienta poderosa para motivar a otros a hablar, a no tener miedo de pedir ayuda. Si yo, que viví de hacer reír, pude tocar fondo, cualquiera puede hacerlo. Y también cualquiera puede salir de ahí, afirma con voz firme. A lo largo de estos últimos años, su figura ha cobrado una nueva relevancia en el panorama artístico mexicano. No como una estrella mediática, sino como un ejemplo de resiliencia. Los medios ya no lo presentan solo como el comediante de la cola de caballo, sino como el hombre que le devolvió sentido a la risa. Y él, lejos de la vanidad, se limita a decir: no soy un héroe, soy alguien que aprendió tarde, pero aprendió bien.
Teo ha encontrado también una nueva forma de comunicación con sus seguidores a través de las redes sociales. En sus videos, mezcla humor con mensajes de aliento, y su tono pausado, sincero y cálido le ha ganado una legión de nuevos admiradores, especialmente jóvenes. Si mi experiencia puede servir para que alguien no repita mis errores, entonces vale la pena compartirla, explica. Sus publicaciones más virales son aquellas en las que habla de perdón, empatía y fortaleza. En el plano personal, su corazón, literal y emocionalmente, se encuentra más fuerte que nunca. Tras años de disciplina, alimentación sana y equilibrio mental, los médicos aseguran que su recuperación ha sido ejemplar. Antes mi corazón latía por miedo, ahora late por gratitud, dice riendo. A menudo se le pregunta si piensa retirarse. Su respuesta siempre es la misma. Uno no se retira de lo que ama, simplemente se adapta. Ya no necesito estar en todos lados, con tocar un alma me basta. Esa frase, sencilla pero profunda, resume la filosofía de un hombre que aprendió que el verdadero éxito está en el impacto que dejas en los demás. En el cierre de uno de sus shows más recientes, Teo se dirigió al público con la voz entrecortada. Gracias por haber reído conmigo cuando no sabía reír. Gracias por seguir aquí cuando pensé que ya no tenía nada que dar. Hoy entiendo que cada aplauso fue un abrazo disfrazado. Y quiero que sepan algo. Mientras tenga fuerzas, seguiré haciendo reír. Pero esta vez, desde la paz. El teatro entero se puso de pie. No era solo el aplauso a un comediante, sino el reconocimiento a un ser humano que había sobrevivido a sí mismo. Teo González, el hombre del bigote, de la sonrisa amplia y del corazón grande, ha dejado un legado mucho más poderoso que los chistes, el de la autenticidad y la esperanza. Su historia nos recuerda que incluso quienes hacen reír necesitan ser abrazados, y que no hay edad para empezar de nuevo. Teo González es hoy un símbolo de fortaleza, humildad y redención. Su vida demuestra que detrás de cada máscara de humor puede esconderse un alma que pide ayuda, y que compartir la verdad no es debilidad, sino un acto de amor hacia uno mismo y hacia los demás. A sus seguidores les deja un mensaje claro y luminoso. La risa no borra el dolor, pero lo hace más llevadero. No escondas tus lágrimas. Aprende a reír con ellas. Gracias, Teo, por recordarnos que todos tenemos derecho a caer, pero también la capacidad de levantarnos con una sonrisa.